Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Sin Frontera. Quien les habla, su servidor Carlos Finón, deseándoles gozo, paz, alegría, salud, bienestar y toda cosa buena de parte de Dios para su vida y la de su familia. Les amamos de verdad y deseamos que ustedes sigan escuchando estos mensajes que vienen cargados de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo para poder causar un impacto en sus vidas y en la de su familia y traer cambios verdaderos a sus vidas. De verdad que les pedimos que por favor se puedan suscribir a nuestro canal Sin Frontera, que nos den un like, que toquen la campanita para que cada vez que publiquemos un video, YouTube te notifique. Haz tus comentarios que para nosotros son de gran valor. Y si tienes alguna pregunta, puedes hacerla, que nosotros con mucho gusto te responderemos. Vamos a titular este mensaje: Él lo sufrió por ti y por mí. Todo lo que Cristo sufrió, lo sufrió por ti y por mí. Vamos al video. Verdaderamente, no tenemos imaginación para poder entender lo que Cristo sufrió por nosotros. Muchas veces no reconocemos el sacrificio de Cristo, la magnitud del sufrimiento y el dolor que Él tuvo por ti y por mí. Cristo lo sufrió todo por nosotros. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Por sus llagas fuimos curados, dice la palabra. Y nosotros no valoramos, no le damos aprecio a ese magno y único sacrificio por el cual el hombre puede ser limpio de pecado y tener la vida eterna. La palabra de Dios dice en Isaías 53, 3 al 5: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es tremendo lo que Cristo tuvo que padecer. El Hijo de Dios, que entregó su vida para rescatarnos, para salvarnos a nosotros, porque así como en Adán y Eva todos pecamos y la paga del pecado es la muerte, Cristo vino a morir por nosotros. Vino a ser el sustituto, vino a sufrir para que nosotros fuéramos librados de la condenación eterna y pudiéramos vivir en esta tierra sin estar sujetos y subyugados por el pecado. Pero muchas veces no le damos el valor, muchas veces no le damos el sentido, muchas veces parece que no entendiéramos todo lo que Cristo tuvo que padecer. Dice la Biblia: el justo por los injustos. Él, siendo justo, se entregó a padecer, a sufrir, a ser martirizado en el lugar nuestro, porque la sentencia de Dios tenía que cumplirse. Dios le dijo al hombre: el día que comas ciertamente morirás. Y el hombre murió. Pero el propósito de Dios no es que el hombre muera, el propósito de Dios es que el hombre viva, que tenga vida, y para eso vino Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. Pero muchas veces no reconocemos a Jesús como el dador de la vida, como el Hijo de Dios, como el regalo magnífico de Dios para la redención de nuestros pecados. No valoramos lo que Él hizo.
No estimamos el precio que Él pagó. Y Él, como lo dice la palabra, fue despreciado. Sufrió el desprecio de las personas por las cuales venía Él a morir en el lugar nuestro. Fue menospreciado. Fue desechado como algo que no vale, que no tiene precio, que no tiene valor por los hombres, dice la palabra. Despreciado y desechado entre los hombres. Dice varón de dolores. Él tuvo que sufrir, Él tuvo que padecer mucho por nosotros. Y vemos desde que Jesús es tomado preso, comenzó un maltrato sin que terminara. Lo maltrataban, lo golpeaban, lo escupían, lo bofeteaban, le daban de puñetazos. Y Él todo lo sufría calladamente. La Biblia dice que como cordero fue al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Porque Jesucristo sabía que venía con un propósito y con una misión, y era pagar el precio Él por nosotros. Él murió por mí, Él murió por ti. Él pagó un precio muy alto y lo sufrió en su carne, porque Él se hizo hombre y en carne propia sufrió dolores, dice la palabra. Varón de dolores, experimentado en quebranto. En otras palabras, no hay nada por lo que nosotros pasemos que Jesús no lo experimentó, porque fue un varón experimentado. Él sufrió y lo hizo con gallardía, con valor. Pero Él sufrió y experimentó el dolor. Él experimentó la tristeza. Él experimentó toda angustia, toda pesadez, todo maltrato. Él fue experimentado en todo quebranto. Y dice la palabra, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. No le dimos el valor. Pero ¿y qué ahora? Ahora que nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor y Salvador, le estamos dando el valor a su sacrificio. Estamos viviendo ahora la vida que Él compró con su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Porque ciertamente Él murió y resucitó para que nosotros tengamos una vida nueva. Pero si nosotros no vivimos la vida que agrada a Dios, estamos menospreciando y desestimando el sacrificio de Cristo. No le estamos dando el valor, no estamos entendiendo. Cristo murió por nosotros, por ti y por mí, para que nosotros ahora vivamos una vida nueva en Cristo Jesús. No la misma vida llena de vicios, de pecados, de desobediencia que teníamos antes cuando no conocíamos a Dios, sino que ahora tenemos que tener una vida nueva, una vida que glorifique al Señor, que sea una vida que muestre un agradecimiento genuino por el sacrificio de Cristo, que valore los dolores, los sufrimientos, el quebranto que Cristo sufrió por nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que meditar, porque muchas veces no le estamos dando el valor al sacrificio de Cristo, al esfuerzo que Cristo hizo, al precio que Él pagó por nosotros para salvarnos. Y seguimos viviendo la vida mundana, y seguimos mezclándonos en el pecado, y seguimos abriéndole puerta a la maldad, como si no hubiéramos nacido en una vida nueva. Pero Dios es juez justo. Y Dios no va a permitir que nosotros pisoteemos la sangre de Cristo, conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios, que sabemos lo que a Cristo le costó el
precio que Él tuvo que pagar, y nosotros estamos menospreciando y nosotros estamos pisoteando la sangre de Jesucristo. Eso a Dios no le agrada, y Dios va a llamar cuenta a cada uno por eso. No importa qué iglesia asista, no importa cómo te llame, no importa lo que digas ser, pero si no estás viviendo una vida en verdad y en santidad para agradar al Señor y para vivir la vida que Cristo pagó para que nosotros ahora tuviéramos, entonces estamos menospreciando el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Él dice en su palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cristo llevó nuestras enfermedades. Él dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cristo llevó nuestras enfermedades, y si nosotros le creemos, somos sanados en Él. Dice la palabra: y sufrió nuestros dolores. Todo lo que la muerte significa, el tormento, la angustia, Cristo lo sufrió para vivir la vida nueva que a Dios le agrada. Y muchas veces le estamos consintiendo el pecado. Estamos jugando con el pecado. Porque pensamos: Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y eso es verdad. Tan bueno que envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Tan maravilloso que nos los dio como regalo. Pero también dice la palabra: ay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo, que hiciese nuevamente padecer a Cristo por todo lo que Él pasó, por su pecado. Porque Cristo nos perdonó y nos limpió para que nosotros no volvamos a la vida de pecado, sino para que vivamos una vida nueva, una vida en paz con Dios. Pero muchas veces nosotros le damos lugar al pecado. Aceptamos cosas que sabemos que no le agradan a Dios y vivimos de maneras que son desagradables delante de Dios, pensando tal vez Dios es un Dios de misericordia. Pero Dios es un Dios justo también. Y Dios va a llamar a cuenta a cada quien por lo que haga. Fíjense, la palabra dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fue herido. Imaginémonos los que hemos visto algunas películas, entre ellas la de Mel Gibson, La crucifixión de Jesús, o la serie de Jesús. Vemos todo el dolor, todo el sufrimiento del látigo romano que despedazaba su cuerpo, que se hundía en su carne y hacía surco como lo había profetizado David. Y así Él comenzó a padecer y a sufrir los horrores, el ardor que consumía su cuerpo, la fiebre por estar en esa manera lacerado, todo la corona clavada en su cabeza y todas esas cosas, los clavos en sus manos y en sus pies, y ya por último la lanza en su costado. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor, Cristo lo sufrió por ti y lo sufrió por mí, por nuestras rebeliones, para volvernos a Dios, para darnos salvación y vida eterna. Dice: molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Para que nosotros pudiéramos tener hoy paz, Cristo recibió el castigo que nosotros merecíamos. Cristo fue molido por nosotros, por ti, por mí, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo se hizo una llaga. Todo su cuerpo era una llaga, desde los pies hasta la cabeza, herido, ensangrentado, el justo, el inocente, por los injustos, por los pecadores que somos nosotros. Y muchas veces nosotros no reconocemos ni valoramos el sacrificio de Cristo. Yo espero en este momento que podamos meditar y reflexionar sobre esta palabra y ver qué estamos haciendo con nuestras vidas, si realmente estamos obedeciendo a Dios
si estamos siendo agradecidos, si hemos entendido el valor, el precio que pagó Cristo por nosotros, o estamos viviendo una vida a medias, lo que se dice mediocre, realmente viviendo en el pecado, viviendo en el mundo, haciendo las cosas del mal, y muchas veces creyendo que vamos a la iglesia, que diezmamos, que hacemos cualquiera de estas cosas y ya a Dios se le olvidó lo que hicimos. Pues no, porque solamente un verdadero arrepentimiento hace que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Pero una persona que vive pecando y vive haciendo las cosas y Dios le perdona y vuelve a hacerlo, es porque no se ha arrepentido de verdad. Y una persona que no se ha arrepentido de verdad es una persona que no tiene el perdón de Dios. Y cuando muera, lamentablemente va a la condenación. Porque no estimó, porque no valoró, porque menospreció el sacrificio de Cristo para salvar su vida. Y por eso la pierde. No porque Cristo no muriera por él, no porque Cristo no muriera por ti o por mí. Es porque cuando no valoramos el sacrificio de Cristo, cuando no reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos con un verdadero arrepentimiento de corazón y disponemos a cambiar de vida para vivir una vida nueva, para eso Cristo murió. Se llevó la muerte que estaba en nosotros y nos dio la vida que está en Él, para que vivamos una vida nueva. Así que si has escuchado este mensaje y reflexionas sobre él, te pido que tomes decisión de cambios para realmente vivir la vida que a Dios le agrada, para buscar la presencia de Dios, para apartarnos del pecado, para acercarnos a Dios, porque solamente Dios nos da vida eterna y salvación a través de Jesucristo su Hijo. No hay otro camino. No hay otra forma de llegar al Padre sino es a través de Cristo. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. En Sin Fronteras seguimos adelante porque vamos de la mano con Dios. Hoy más unidos que nunca.